En esta primera parte de una historia impresionante, conocerás cómo un joven príncipe de Babilonia ascendió para convertirse en el rey más temido y glorioso de su tiempo, una figura tan poderosa que incluso desafiaba a los cielos. Pero, ¿qué sucede cuando un hombre cree ser más grande que Dios? Acompáñanos en este viaje bíblico lleno de guerra, gloria y profecía. Esta es la historia de Nabucodonosor. Antes de comenzar esta impactante historia bíblica, suscríbete al canal, dale like y activa la campanita para no perderte ningún capítulo. Compártelo con tus amigos y familiares para que más personas conozcan estas verdades. Y cuéntanos, en los comentarios, ¿qué esperas descubrir en esta serie? Vamos juntos a compartir la palabra. El conflicto espiritual del rey detrás de todo este poder. Había un hombre que desconocía los límites de su propia fragilidad. La historia de Nabucodonosor, relatada en las antiguas escrituras, no es solo un relato de conquistas y logros monumentales. Es una narrativa profunda que explora los más oscuros conflictos del alma humana, la eterna batalla entre la arrogancia y la humildad, la lucha entre el dominio terrenal del hombre y la incuestionable soberanía de Dios. Fue un instrumento en las manos del Todopoderoso, utilizado para ejecutar juicios sobre naciones enteras, incluyendo el propio Israel, pero también fue obligado a enfrentar su propia pequeñez ante el Creador del universo. Desde la opulencia de un trono dorado, descendió hasta lo más bajo de la existencia humana. Su historia es un testimonio vivo del poder divino y de la misericordia insondable que trasciende el orgullo de los hombres. Nabucodonosor, el monarca que dominó tierras y reinos con puño de hierro, terminó arrastrándose como una bestia en los campos, reducido a la nada por aquel que da y quita el poder. Su caída no solo marcó el precio de la soberbia, sino que también se convirtió en un relato de transformación, una prueba de que incluso los más poderosos pueden hallar redención, si abren los ojos a la verdad suprema. ¿Crees que el poder siempre corrompe? ¿O puede un rey mantenerse humilde ante Dios? Déjalo en los comentarios. El nacimiento del futuro monarca. Pero para entender verdaderamente la magnitud de este relato, debemos retroceder en el tiempo, hasta una noche aparentemente común en las vastas llanuras de Mesopotamia, mientras la luna iluminaba la inmensa ciudad de Babilonia y el suave viento recorría las orillas del majestuoso río Éufrates. Una celebración se extendía entre los imponentes edificios de ladrillo de arcilla. No era una noche cualquiera, era el nacimiento de un niño destinado a cambiar el curso de la historia. El heredero del trono había llegado al mundo, y su nombre resonaría por generaciones: Nabucodonosor. Desde el primer aliento, su destino quedó sellado por la grandeza y la responsabilidad de continuar el legado de su linaje. Creció rodeado de historias de heroísmo y conquista, aprendiendo desde la infancia que su futuro estaba entrelazado con la expansión y el dominio de un imperio sin rival. Sin embargo, lo que nadie imaginaba era que su vida no solo quedaría marcada por victorias militares, sino también por una transformación espiritual que lo llevaría a conocer la verdadera naturaleza del poder y la gloria. El legado de Nabopolassar y la formación del joven rey, las gestas y triunfos de su padre, Nabopolassar, quedaron grabados en la historia como los cimientos sobre los que se alzaría un nuevo y formidable imperio. Fue él quien liberó a Babilonia del yugo asirio, derribando una potencia que durante siglos pareció inquebrantable, pero su ambición iba más allá de la simple independencia. Su visión era transformar Babilonia en el epicentro del mundo, un reino tan imponente que sería temido y reverenciado por todas las naciones. Y para que este sueño se materializara, necesitaba un heredero digno de portar la corona y sostener el peso de la gloria. Desde muy joven, Nabucodonosor mostró signos de ser el elegido para esa misión. Sus ojos irradiaban un brillo de determinación inquebrantable, y su mente, siempre ágil y astuta, absorbía conocimientos con una voracidad insaciable. No solo destacaba por su inteligencia, sino también por una ambición que se reflejaba en cada una de sus acciones. Parecía que, desde la infancia, ya comprendía que su destino trascendía la existencia común, que estaba destinado a algo mucho mayor que él mismo. En las abarrotadas calles de Babilonia,
donde los mercaderes exhibían exóticas especias y los artesanos esculpían meticulosamente sus obras, Nabucodonosor no era solo un príncipe distante, separado de su pueblo por la realeza, se mezclaba entre la multitud, observando con atención, absorbiendo el conocimiento que fluía en cada conversación y en cada pergamino traído por viajeros de tierras lejanas. Escuchaba atentamente los relatos de los sabios, pero su mirada siempre se posaba más allá, en el horizonte. Sabía que el mundo era vasto, impredecible y despiadado, y que solo aquellos con la suficiente astucia y fuerza podían reclamar el dominio absoluto. Ascenso al trono y la gran prueba de fuego. A medida que los años transcurrían, su cuerpo se fortalecía al mismo ritmo que su mente. Su destreza en el combate creció, al igual que su habilidad para inspirar y liderar. Bajo la tutela de su padre, fue asumiendo cada vez más responsabilidades dentro del gobierno, aprendiendo el arte de la estrategia militar y descifrando las complejas intrigas políticas que acechaban al reino. No solo se preparaba para la guerra, sino para gobernar con sabiduría y firmeza, y entonces, el destino intervino con un giro inevitable. La muerte de Nabopolassar marcó un punto de inflexión en la historia de Babilonia. De un momento a otro, el joven heredero se encontró ante el trono, un símbolo de poder absoluto, pero también de desafíos sin precedentes. La ciudad entera se preguntaba si estaría a la altura del legado de su padre. ¿Podría él, con su juventud y ambición desbordante, mantener la estabilidad del reino en un mundo lleno de traiciones y enemigos ocultos? Sin embargo, Nabucodonosor no dudó ni por un instante. El peso de la corona no le intimidaba, no le asustaba la magnitud del trono ni la responsabilidad de guiar un imperio. Pero había algo más que sí lo inquietaba: lo desconocido, aquello que esperaba más allá de las fronteras de su reino. Un mundo indómito lleno de naciones por someter y desafíos que pondrían a prueba su temple. Su coronación no sería un evento ordinario, sino un espectáculo grandioso, digno de un monarca destinado a la inmortalidad histórica. Bajo un sol resplandeciente, las torres doradas de Babilonia reflejaban la luz con un fulgor casi divino. Frente a una multitud expectante, Nabucodonosor ascendió al trono. No era solo el inicio de un reinado, sino el principio de una era que transformaría la historia para siempre. La amenaza del norte, la batalla de Carquemis. Multitudes se congregaron en torno al majestuoso palacio, alzando sus voces al unísono, proclamando con fervor el nombre del nuevo monarca. El estruendo de las trompetas resonaba por toda Babilonia, anunciando el inicio de una nueva era. Pero mientras la multitud celebraba con júbilo, en la mente de Nabucodonosor se dibujaba una realidad mucho más compleja. La corona que ahora reposaba sobre su cabeza no solo era un símbolo de gloria, sino también un peso colosal que pocos podrían soportar. Detrás del esplendor del momento se escondían sombras de incertidumbre y peligro. Babilonia, aunque en ascenso, aún era un imperio joven, rodeado de naciones que veían con desconfianza su creciente poder. No faltaban enemigos dispuestos a atacar al menor signo de debilidad, y la primera gran prueba no tardó en llegar. Al norte, los vestigios del otrora invencible ejército asirio, ahora aliados del poderoso Egipto, se alzaban como una amenaza inminente. No estaban dispuestos a aceptar el dominio de Babilonia sin presentar resistencia. Su objetivo era claro: Carquemis, una ciudad estratégica clave para el control de las rutas comerciales y militares de la región. Si Babilonia quería consolidarse como la nueva potencia del mundo, debía responder con fuerza. Nabucodonosor comprendió que este no era solo un enfrentamiento militar, era una declaración de poder, una batalla que definiría su reinado desde el principio. No podía permitir que su autoridad fuera cuestionada, no habría tregua ni vacilaciones. Aplastaría a aquellos que se atrevieran a desafiar la supremacía babilónica. El clamor de los tambores de guerra retumbó en el horizonte, marcando el inicio de la marcha hacia la batalla. A la cabeza de su ejército, Nabucodonosor avanzó, con determinación, liderando a sus tropas con la seguridad de un veterano. Sus soldados, entrenados en la disciplina más férrea, cruzaron ríos y desiertos,
recorriendo vastas extensiones de tierra con un único objetivo en mente: someter a los enemigos de Babilonia. Carquemis sería el escenario de uno de los enfrentamientos más trascendentales de su carrera, y cuando el combate finalmente estalló, el joven rey demostró al mundo de lo que era capaz. Con la precisión de un estratega consumado, dirigió cada maniobra, calculó cada ataque y ejecutó cada orden con maestría. No era solo un rey, sino un comandante nato, forjado en el fuego de la batalla. Su nombre, desde ese día, quedaría grabado en la historia no solo como un monarca, sino como un conquistador que haría temblar naciones enteras. Hasta este punto, Nabucodonosor ha demostrado ser más que un heredero, es un conquistador temido en todo el mundo antiguo, y lo que viene es aún más impactante: el enfrentamiento con Jerusalén, el templo de Dios, y una profecía que cambiará su vida para siempre. Si tú hubieras sido Nabucodonosor, ¿habrías respondido con guerra o diplomacia? Me interesa saber lo que piensas. ¿Te está atrapando esta historia? Entonces no te vayas sin apoyarnos. Dale like al video si te está impactando hasta ahora. Suscríbete y activa la campanita para no perderte lo que viene. Y dinos en los comentarios, ¿qué parte de esta historia te ha sorprendido más hasta ahora? Tus comentarios ayudan a que más personas descubran estas verdades bíblicas. Juntos podemos hacer que este mensaje llegue mucho más lejos. La consolidación de un imperio con una precisión aterradora y una determinación inquebrantable. Nabucodonosor se movía como un depredador en el fragor del combate. Bajo su mando, el ejército babilónico ejecutaba cada orden con una disciplina feroz, convirtiendo el campo de batalla en un escenario de devastación absoluta. Los egipcios y asirios, que alguna vez fueron fuerzas temidas en el mundo antiguo, no pudieron resistir su embestida. Uno a uno, sus escuadrones fueron diezmados, su formación desmoronada, hasta que no les quedó más opción que huir en un caos desesperado. La victoria no solo selló el control absoluto sobre Carquemis, sino que consolidó el dominio babilónico sobre toda Mesopotamia, pero más importante aún, ese triunfo convirtió a Nabucodonosor en algo más que un rey, lo transformó en una leyenda viviente. Su regreso a Babilonia no fue el de un simple heredero que ascendió al trono, sino el de un conquistador que había demostrado al mundo que su nombre sería recordado por generaciones. Ya no era solo el hijo de Nabopolassar, ahora era Nabucodonosor, el monarca que doblegaba naciones a su voluntad. Mientras el pueblo celebraba su victoria con júbilo, entre el estruendo de la música y el clamor de la multitud, algo más ardía en lo profundo de su ser. No era solo el orgullo de la conquista, ni la satisfacción de haber asegurado su reinado. Era un fuego inextinguible, una pulsión que latía en sus venas con cada paso que daba. Un deseo insaciable lo consumía: expandir aún más su imperio, edificar algo que desafiara el tiempo, algo que ningún hombre pudiera olvidar jamás. Judá, el reino rebelde, el eco de su victoria en Carquemis, aún resonaba en las calles de Babilonia cuando sus ojos se fijaron en un nuevo objetivo. Al oeste, más allá de los ríos y desiertos, una pequeña nación persistía en desafiar su autoridad. Judá, un reino estratégicamente ubicado entre las grandes potencias de la época, se había convertido en una espina clavada en el dominio babilónico. Gobernada por reyes inconstantes, que oscilaban entre la lealtad a Egipto y la sumisión a Babilonia, Judá representaba un problema que no podía ser ignorado. Nabucodonosor sabía que un reino dividido era un reino vulnerable. Judá no solo era una amenaza política, sino un símbolo de resistencia que debía ser erradicado. La paciencia tenía un límite, y el momento de actuar había llegado en el año 597 alto calle, cuando el rey Joacim de Judá se atrevió a desafiar la supremacía babilónica. La respuesta de Nabucodonosor fue inmediata y contundente. No habría advertencias, no habría negociaciones. Reunió a sus tropas y marchó directamente hacia Jerusalén, decidido a acabar con cualquier vestigio de insubordinación. El asedio se prolongó durante meses. Las murallas de la ciudad resistieron, pero dentro de ellas el hambre, el miedo y la desesperación se extendieron como una enfermedad incurable.
Finalmente, Babilonia rompió las puertas de Jerusalén y la ciudad cayó ante su implacable avance, pero Nabucodonosor no se conformó solo con la victoria militar. Debía enviar un mensaje claro y definitivo. Desafiar su autoridad tenía consecuencias, y el destino de Joacim sería la prueba de ello. Joacim fue capturado y su sucesor, Joaquín, no tardó en correr la misma suerte, pero para Nabucodonosor, la toma de Jerusalén no era simplemente una maniobra política o militar, era un mensaje claro al mundo: ninguna nación, por más pequeña o devota que fuera, escaparía de su dominio. Babilonia era la máxima autoridad, y cualquiera que osara desafiarla pagaría un precio incalculable. El saqueo del templo de Salomón, el corazón espiritual de Judá, fue un golpe devastador. Sus tesoros más sagrados fueron arrebatados y llevados a Babilonia, un trofeo de guerra que simbolizaba no solo su victoria, sino la total sumisión de aquel pueblo. Sin embargo, más que el oro y las riquezas, lo que realmente selló su conquista fue el destierro de miles de judíos. Entre ellos, no solo estaban prisioneros de guerra, sino también artesanos, intelectuales y jóvenes con un futuro prometedor, como Daniel, quien con el tiempo se convertiría en una figura clave en la historia de su propio imperio. A pesar de que Jerusalén había caído, Nabucodonosor sabía que la lealtad de Judá era frágil. Para mantener el control, nombró a Sedequías como rey vasallo, confiando en que su gobierno mantendría el orden bajo el dominio babilónico. Pero una vez más, la rebeldía surgió. Sedequías desafió su autoridad, obligando a Nabucodonosor a regresar en el año 586 alto, calle, esta vez con una decisión irreversible: Jerusalén no se levantaría jamás. Las órdenes fueron claras y despiadadas. No debía quedar piedra sobre piedra. La ciudad fue arrasada, el templo reducido a cenizas y cualquier vestigio de resistencia completamente exterminado. Cuando sus ejércitos abandonaron las tierras de Judá, no había duda alguna sobre quién era el verdadero gobernante del mundo conocido. Babilonia no solo era un imperio, era la manifestación de un poder absoluto, inquebrantable y eterno. La visión de un imperio eterno, pero para Nabucodonosor, la destrucción de Jerusalén era solo un peldaño en la escalera hacia un propósito aún mayor. No se conformaba con ser un conquistador. Su ambición trascendía la guerra. Su mirada no se detenía en el pasado, sino en una visión tan grandiosa que desafiaría el tiempo mismo. Babilonia, bajo su gobierno, no sería solo la capital de un imperio, se convertiría en el epicentro del universo, la joya más resplandeciente de la civilización. Las calles de la ciudad se llenaron de actividad febril. Artesanos, esclavos de tierras conquistadas y arquitectos de renombre trabajaban incansablemente, provenientes de todos los rincones del reino. Construían murallas que parecían alcanzar el cielo, levantaban templos que deslumbraban con su magnificencia, y daban forma a un esplendor sin igual. Nabucodonosor no delegaba su grandeza en otros. Supervisaba personalmente cada obra con la misma intensidad con la que comandaba en el campo de batalla. Su visión era clara: Babilonia no solo debía ser una ciudad poderosa, sino un testimonio irrefutable de que él no era un simple rey, sino un gobernante elegido por los dioses para moldear el destino del mundo. Bajo su mando, la ciudad se erguía como un faro de gloria, una maravilla que desafiaría la eternidad. Los jardines colgantes y la torre de Babel bajo el resplandor del sol, los palacios de Babilonia brillaban con una majestuosidad incomparable. Sus muros estaban adornados con oro reluciente, y cada rincón de la ciudad reflejaba la inmensa riqueza y poder del imperio. Nabucodonosor no escatimó en recursos ni en esfuerzo para enaltecer a su dios supremo, Marduk. Su mayor ofrenda fue la reconstrucción de la imponente torre de Etemenanki, conocida por muchos como la legendaria Torre de Babel. Elevándose en el horizonte con una monumentalidad sobrecogedora, sus escalones parecían una escalera sin fin, como si Babilonia misma intentara alcanzar los cielos y desafiar a los dioses. Sin embargo, si había una obra que destacaba sobre todas las demás, era una maravilla que desafiaba la lógica y la imaginación: los jardines colgantes. Se decía que fueron creados por el monarca para complacer a su esposa, Amitis,
quien añoraba las verdes montañas de su tierra natal. Para ella, Babilonia, con su clima árido y su horizonte dominado por el ladrillo y la piedra, nunca podría compararse con los bosques y colinas de Media. Así que Nabucodonosor, en un gesto de amor y grandeza, ordenó la construcción de un Edén artificial, un oasis suspendido en el aire. Los jardines eran una proeza de la ingeniería. Terrazas escalonadas se alzaban una sobre otra, cubiertas de una vegetación exuberante que parecía desafiar la geografía del desierto mesopotámico. Gracias a un sistema de riego innovador, las aguas fluían con precisión por canales ocultos, alimentando un paraíso de árboles frutales, flores exóticas y sombras refrescantes. El aire estaba impregnado con el dulce aroma de las flores en flor, y el murmullo constante de fuentes cristalinas añadía una atmósfera de serenidad sin igual. Se decía que cuando Amitis caminaba entre la densa vegetación, podía cerrar los ojos y, por un instante, olvidar la nostalgia de su hogar. Los visitantes que llegaban a Babilonia quedaban asombrados ante aquella maravilla, creyendo que solo una intervención divina podía haber dado vida a semejante espectáculo. Pero para Nabucodonosor, cada piedra colocada, cada estructura erigida, era más que un símbolo de belleza o lujo, era la construcción de su legado. Con cada templo, cada muralla, cada edificación, estaba asegurando que su nombre jamás se desvanecería en el olvido. Sin embargo, a medida que veía su ciudad alcanzar cotas inimaginables de esplendor, una inquietud comenzó a crecer dentro de él. Babilonia era gloriosa, pero ¿podía ser eterna? ¿Podría su reinado desafiar la marcha implacable del tiempo? El sueño inquietante de la gran estatua. Las noches del gran rey empezaron a tornarse inquietas. En la soledad de su palacio, el silencio se vio invadido por sueños extraños, visiones que parecían contener mensajes ocultos que su mente no podía descifrar. Pero hubo un sueño en particular que lo perturbó como ningún otro. En su visión, ante él se alzaba una colosal estatua, imponente y misteriosa. Su cabeza estaba hecha de oro puro, su torso y brazos eran de plata, su vientre y muslos de bronce, sus piernas de hierro y sus pies de una frágil combinación de hierro y barro. De repente, una piedra, que no había sido tallada por manos humanas, descendió con fuerza y golpeó los pies de la estatua, destruyéndola por completo. A medida que los escombros se desmoronaban, la piedra comenzó a crecer, expandiéndose hasta convertirse en una gigantesca montaña que dominaba toda la tierra. Nabucodonosor despertó sobresaltado, con la piel cubierta de un frío sudor. Era el hombre más poderoso del mundo, y sin embargo, en ese momento, sintió por primera vez que algo mucho más grande que él estaba en juego. Había conquistado naciones, erigido ciudades y sometido reinos, pero en lo más profundo de su ser, sabía que aquel sueño no era solo una ilusión, era un mensaje, uno que debía ser entendido, antes de que fuera demasiado tarde. ¿Alguna vez sentiste que Dios te habló a través de un sueño? Cuéntalo en los comentarios, podrías inspirar a otros. Daniel interpreta el sueño. Esa visión lo dejó vulnerable como nunca antes. Por primera vez en su vida, Nabucodonosor se sintió insignificante, una mera sombra ante un poder que no podía comprender ni controlar. Ninguna de sus riquezas, ninguno de sus ejércitos, ni siquiera los muros colosales de Babilonia podían protegerlo de la sensación de fragilidad que aquel sueño había sembrado en su mente. Desesperado por respuestas, convocó a los sabios más eruditos de su reino, magos, astrólogos y adivinos. Acudieron a su llamado, cada uno intentando descifrar el enigma que perturbaba al rey, pero ninguno de ellos logró explicar el significado de la visión. Sus palabras vacías solo sirvieron para aumentar la ansiedad de Nabucodonosor, quien, por primera vez en su reinado, se enfrentaba a algo que no podía controlar con la espada ni con el oro. Fue entonces cuando alguien mencionó a Daniel, un joven cautivo de Judá, conocido por su inteligencia excepcional y su don para interpretar sueños. Nabucodonosor, aunque escéptico, se encontraba sin opciones. Con un gesto impaciente, ordenó que trajeran al joven a su presencia. Cuando Daniel apareció en el gran salón del palacio, no mostró ni miedo ni arrogancia.
Su expresión serena contrastaba con la inquietud que consumía al monarca. Nabucodonosor lo observó con atención, esperando que el muchacho ofreciera respuestas, pero lo que escuchó fue algo inesperado. Majestad, dijo Daniel con voz firme, la interpretación de este sueño no proviene de mí, sino del Dios Altísimo. El rey, intrigado, inclinó ligeramente la cabeza y escuchó con atención mientras Daniel desentrañaba el significado de la enigmática estatua. La cabeza de oro representa a su majestad y su glorioso reino, explicó el joven. Babilonia es la más grande de todas las naciones, pero después de su dominio surgirá otro reino, y luego otro, cada uno inferior al anterior. Sin embargo, el destino final de todos ellos será el mismo. Una piedra, no cortada por manos humanas, vendrá y destruirá todos los reinos de la tierra, y en su lugar se levantará un reino eterno, establecido por Dios, que nunca será destruido. Las palabras de Daniel cayeron como un golpe devastador. Por primera vez, Nabucodonosor tuvo que enfrentar una verdad que jamás había considerado. Su imperio, por más vasto y esplendoroso que fuera, no sería eterno. Babilonia, con toda su gloria, su poder y sus riquezas, no desafiaría la eternidad. El rey, acostumbrado a doblegar naciones y escribir su destino con la fuerza de su voluntad, sintió por primera vez el peso de algo que ni su ejército ni su sabiduría podían cambiar. Su mente, que solo conocía la conquista y la construcción de grandeza, ahora debía enfrentar una realidad inquebrantable. Incluso los más poderosos son efímeros ante el inexorable curso de la historia, y así, el joven Daniel reveló una verdad que estremeció el alma del rey: su imperio glorioso no sería eterno. Pero, ¿aceptaría Nabucodonosor esta revelación divina? ¿O se atrevería a desafiarla? No te pierdas la segunda parte de esta historia, donde veremos el orgullo del rey alcanzar su punto más alto, y también su caída más profunda. Si esta primera parte te estremeció, no te vayas sin dejar tu huella. Dale like, suscríbete, activa la campanita, así te aseguras de no perderte la impactante parte 2. El rey que se convirtió en bestia, una historia que cambiará tu forma de ver el orgullo y la justicia divina. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué momento del ascenso de Nabucodonosor te dejó sin palabras? Si este video tiene buen alcance y apoyo, soltaremos la parte 2 muy pronto. Tú decides si esta historia continúa. Que Dios te bendiga, y nos vemos en la próxima revelación.